Dios les bendice, amados hermanos. En este momento damos inicio al servicio de este domingo y vamos a iniciar en la transmisión en Facebook en 5, 4, 3, 2. Dios les bendice también, amados hermanos. Estamos iniciando transmisión en la página en Facebook y también estamos iniciando nuestra transmisión en la página web. Nuestra conferencia o título del mensaje de este día es El cuerpo transformado, y esta es la segunda parte. Dios les bendice, amados hermanos. En este momento damos inicio a nuestro mensaje y en nuestro servicio de este domingo para alabar y servir a Dios como debe ser cada domingo. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Hugo García Moctezuma y soy el pastor de Vida Nueva en Cristo México. Es un placer para mí poderles saludar en este domingo, en esta hora. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana. Hacemos una breve oración, escuchamos una alabanza, posteriormente damos inicio directamente al mensaje. Por lo que, pues, empezamos en esta hora, en esta mañana, dando gracias a Dios. Si gustan ponerse de pie y poner en este momento nuestros rostros inclinados y en manera de reverencia con los ojos cerrados, podemos pedir que Dios en esta hora, en esta mañana, pueda dirigir este mensaje. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón dispuesto, primero que nada, a ponernos a cuentas delante de ti para que podamos continuar nuestra relación y nuestra comunicación directamente contigo, Padre bendito, porque ponemos este servicio en tus manos y que pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias porque en el mensaje anterior comprendimos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia en las nubes y en el momento de nuestro rapto, nuestra salida súbita de este planeta, vamos a sufrir una transformación. Y en este segundo mensaje vamos a seguir descubriendo cualidades físicas y más allá de lo físico, en el contexto espiritual, cuáles son estas cualidades del cuerpo transformado, glorificado que se menciona en la palabra de Dios. Gracias por todo el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar paso ahorita a la alabanza de inicio y posteriormente iniciamos el mensaje. Temores,
Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre otro de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra, tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brilla, por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Gloria a Dios, le damos a Él y solamente a Él en este momento. Estamos, amados hermanos, iniciando el momento de nuestra predicación. Saben, como todo el tiempo damos una introducción en el tema de la base bíblica. Esta es la segunda parte de nuestra
pues de nuestra prédica o mensaje, conferencia, como quieras llamarle, que la semana pasada tocamos en contexto de lo que es la transformación del cuerpo cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros en las nubes y nuestro cuerpo sufre entonces esta transformación que nosotros vamos a, de alguna manera, evolucionar, ahora sí, en un cuerpo glorificado que en un sentido físico puede ser palpable y al mismo tiempo puede ir más allá de lo que habíamos establecido, si recuerdan, en un contexto científico de la materia y la energía, lo que de alguna manera estaba planteado con en el sentido científico con la fórmula de la energía que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde implicamos pues que naturalmente la masa se convierte en energía, ¿no? Uno de estos ejemplos pues claramente es cuando nosotros pues digerimos un alimento, ¿verdad? Y esa masa que ingerimos se convierte en un alimento que la energía de ese alimento a través de nuestras células nos da la fuerza para poder presentar pues un crecimiento y también poder de alguna manera el desarrollo que debe llevar tu cuerpo, tu organismo. Recuerda cómo iniciamos siendo una breve pequeña célula y posteriormente el desarrollo de esta misma llega a esto. De manera espiritual, vemos también cómo cuando Cristo, nos quedamos en la parte en donde Cristo está con los fariseos y les dice en Juan capítulo 2, de los versículos 19 al 21, lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta porción. En un segundo voy a configurar en este... Listo. La palabra de Dios dice en Juan 2, del 19 al 21, que Jesús les respondió y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos a través de esto que Jesús está declarando a este grupo de personas que Él va a resucitar de entre los muertos y que esta declaración que Jesús hace llega de alguna manera en un contexto en el que ellos no ven más allá de la parte física. O sea, Él está hablando en un contexto sí espiritual, pero ellos en su mente, como siempre lo hemos planteado, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos una mente pequeña, una mente que de alguna manera comprende lo que a través de nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro tacto, y puede nuestro cerebro decodificar esa información para tratar de llevarlo precisamente a la selección de las 4 dimensiones en las que vivimos. Entonces, las 3 dimensiones que podemos comprender es precisamente lo que pues para nosotros es lo palpable, pero espiritualmente va más allá. Por eso precisamente debemos comprender lo que Cristo a través de su palabra nos ha dicho que debemos comprender por medio de la fe. Entonces, es el cuerpo glorificado que vamos a tener cuando Cristo venga por nosotros, y todos aquellos que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y sobre todo, lo más importante, no es solamente que tú hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, sino que aparte de todo, tú realmente estés dando frutos de que Cristo está en tu vida y de que Él está transformándote, no solo en un contexto físico. Recuerda que el cuerpo va a tener una transformación y que lo que Dios realmente desea y a lo que Dios realmente le importa es tu interior. Antes de que vengan a tus pensamientos y tus sentimientos lleguen a tu corazón, Dios ya los conoce. Entonces tú puedes en este punto cambiar tu vida dándole a Jesús el mando de toda ella, para que pueda a través de su palabra mostrarte las instrucciones para llegar a tener este cuerpo transformado. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, los versículos del 34 al 37.
La palabra de Dios en Hechos 13, del 34 al 37, dice así: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido, a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto entonces lo estamos leyendo en esta porción de la Biblia en Hechos 13 del 34 al 37. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, ¿qué es lo que nos puede mostrar aquí la palabra de Dios en este sentido, verdad? Que podemos tener el contexto también de que en este mismo sentido, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo lo que la palabra nos muestra es precisamente lo que en un sentido se había profetizado o se profetiza, y que por ejemplo en este sentido podemos hablar de que en esta parte se está haciendo mención de la transformación del cuerpo y cómo de alguna manera va a suceder para que nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, lo que estamos leyendo en este punto para nosotros todavía no ocurre. Entonces, en Hechos 1, del 9 al 11, vemos cómo se menciona que después de 40 días Jesús estuvo con sus discípulos. Entonces, sí, de alguna manera hay evidencia entonces de que Jesucristo estuvo con este cuerpo transformado y glorificado en cierto periodo de tiempo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1 del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo habéis visto venir. Entonces, si hay un tema físico, es precisamente el tema donde vemos a Cristo irse de manera física, palpable también, ascender para transformarse en este sentido con el mismo cuerpo. Vamos entonces a darnos cuenta de algo bien interesante, amados hermanos. En la palabra de Dios nos dice siempre de manera misteriosa los sucesos que van a ir de alguna forma ocurriendo, y que quienes de alguna manera han tenido este preámbulo de situaciones que han sucedido en ocasiones anteriores. En este caso, cuando vemos que los dos ángeles se aparecen diciéndole que de la misma manera que se le ha visto ir a Jesús, así lo vamos a ver en los aires durante el arrebatamiento de la iglesia. O sea que durante el arrebatamiento lo vamos a ver cuando nosotros seamos transformados. Pero en la segunda venida es donde todo el mundo entero va a ver venir a Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, en la palabra de Dios. Vamos rápidamente a Apocalipsis 1:7, y la palabra de Dios dice, como está aquí en su pantalla en este momento: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, vamos a ver en este sentido cómo en la palabra de Dios nos explica claramente que hay dos momentos totalmente diferentes, pero para el mundo las percepciones no son de esta manera, porque la palabra de Dios recuerda que dice en su mismo contexto que en parte conocemos y en parte profetizamos. Para ver desde este sentido, vamos mucho más atrás, más de 2500 años de nuestra era ahora, para leer en Zacarías capítulo 13, versículo 6, que es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en esta porción de la Biblia. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Este es nuestro Señor Jesucristo que nos está mostrando, ¿verdad? Que de alguna manera en su venida no supieron el pueblo de los judíos o los israelitas, no supieron reconocer que había venido el Mesías. Porque de muchas maneras también hemos nosotros también visto cómo se ha tergiversado la palabra de Dios para mostrar un contexto totalmente distinto a lo que es. Isaías 52:6 nos va a mostrar también algo que nos puede dejar pensando en este sentido, porque la palabra de Dios dice que al pueblo judío no se le fue de alguna manera puesto este esquema de comprender lo que es ahora la dispensación o la gracia en el periodo de tiempo donde vive la iglesia, donde podemos nosotros a través de nuestro verdadero arrepentimiento pedir que nuestro Señor Jesucristo perdone nuestros pecados, nuestras faltas, y que a través del Espíritu Santo podamos ir presentando esta transformación desde un contexto primeramente físico para nosotros y después posteriormente llegará en un contexto espiritual esta transformación. Dice la palabra de Dios aquí: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Aquel día, recuerda que hemos visto, creo que hace 2 mensajes, en el contexto del arrebatamiento también hablamos que existe el día de la ira del Señor. Aquel día, en esta parte, en Isaías 52:6, se está hablando del momento o el contexto en que la ira del Señor, que es cuando la gran tribulación esté ocurriendo aquí en la tierra, y él va a trabajar con el pueblo judío en este sentido para poder sellar a sus 144,000 de las tribus de Israel. Es importante, amados hermanos y amadas hermanas, conocer bien a detalle y ser buenos escatólogos para poder presentar la palabra de Dios, y sobre todo para saber realmente y conocer, porque hay doctrinas. Por ejemplo, he escuchado desde muy pequeño, y gente que en mi familia apreciamos muchísimo, gente con la que nos congregamos cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, y estas personas explican que los 144,000 son los elegidos de Dios, o sea que no hay más allá. Entonces, este contexto de entender que los 144,000 son judíos, descendientes directos de las tribus de Israel, que van a ser sellados para poder predicar y salvar sus vidas también de toda la gran tribulación. Estos son los que durante este trayecto creen en Jesús. Estos pueden ser a lo mejor lo que ahora conocemos como los mesiánicos. Finalmente, el contexto que nosotros podemos entender es que nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, somos las otras ovejas del otro redil, y este sentido nos muestra claramente que como gentiles tenemos este periodo para poder dispensar con nuestras concupiscencias y nuestros pecados a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, mostrando ese sacrificio ahí en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida. Entonces vamos a ver qué es lo que dice ahora la siguiente porción de la palabra de Dios, y esta la vas a encontrar en Lucas capítulo 24 versículo 39, donde se desata aquí el misterio y la revelación. Pues esto también desciende hasta nuestros días. Todavía hay creyentes y todavía hay personas en el mundo que dudan que Jesús resucitó corporalmente y que probablemente escondieron su cuerpo o algo ocurrió de esta manera en el sentido físico. Y se inclinan a la idea de que la resurrección fue espiritual, debido a que algunas malas interpretaciones de la escritura o textos sacados de contexto, que resultan siempre ese pretexto para hacer, ya sabes, alguna doctrina y alguna enseñanza con cierta herejía, que puede confundir o hacer tropezar muchas de las veces a los pequeños que no tienen el crecimiento espiritual. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, en una de esas ocasiones dice: miren mis manos y mis pies, yo soy, pálpalos, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Cada uno de los presentes fue desafiado a palpar y ver que todos tenían que llegar al convencimiento de que era Jesús su maestro, aquel que estaba vivo, no era un Jesús utilizando un cuerpo parecido. Hay un punto donde podemos echar a volar nuestra mente y pensar:
¿por qué entonces hay un momento en donde ellos no se dan cuenta de que es Jesús que los está acompañando? Vamos a ver más adelante esta parte. Entonces ahí él declara que no era un cuerpo espiritual materializado para el momento o un holograma. Porque esto es muy importante, hermanos, ahora comprender con toda la tecnología que existe, que tengamos la concepción de poder visualizar algo que es real y algo que de alguna manera puede ser provisto por esta tecnología para generar hologramas. Aquí es donde el misterio y el milagro que Dios nos muestra es que cuando hay ese cuerpo espiritual y materializable al mismo tiempo, es decir, que de ser una energía o un espíritu se convierte en algo que puedes tocar, es algo que solamente Dios puede hacer y es algo que Él declara que va a suceder con nosotros. Entonces este Cristo resucitado declara que pues también es de carne y de hueso, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? En las escrituras se revela que su sangre fue derramada ahí en ese momento en la expiación de la cruz. Parece ser un juego de palabras, pero lo cierto es que no lo es, puesto que cada palabra ha sido inspirada por la Biblia. Y si alguna palabra apareciera escondida, como lo acabamos de mencionar, es que porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y la palabra de Dios dice así. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Como dice Juan 14, 6, es el camino. Y a través de Él vamos a vivir para siempre, para interceder también por ellos, dice en este punto Hebreos. Entonces, se lee que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. También nos dice el escritor que Él vive siempre para interceder por nosotros. Aquí es importante destacar que para Jesús ser un sacerdote era obligatorio, o ser un sacerdote era obligatorio que fuera también 100% hombre, en todos los términos, de acuerdo a la ley. Debido a esto, Dios tuvo que manifestarse en carne, pues un espíritu no podría llenar estos requisitos que la ley exigía para poder ser un sacerdote, un sumo sacerdote, y ningún ángel tampoco podría ser el mediador por las mismas concepciones. Así que si Jesús hoy solo tuviera un cuerpo físico de carne, pero no glorificado, entonces solo sería este esquema de algo que únicamente pudo ser de manera espiritual, no este cuerpo transformado que podía ser palpable también. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en la siguiente porción, que es Hebreos 12, 22. Y la palabra de Dios dice así, hasta el 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, en esta parte de la palabra vemos que hay este pacto de sangre que teníamos nosotros que llevar de alguna manera en nuestra vida para poder ser justificados y obtener esta redención. Entonces, debemos notar que el libro de los Hebreos nos muestra la sangre de Jesús dentro del cuerpo glorificado. La sangre no está manteniendo a Cristo vivo, sino que la sangre fue rociada como testimonio por nuestra redención. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta parte. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es solamente Jesucristo hombre. No es ni María, ni es Mahoma, ni es ninguno de los personajes, ni ninguno de los dioses y semidioses, y nadie de cualquier religión
ha mostrado estas características más que nuestro Señor Jesucristo, donde se presenta no solo como el mediador entre Dios y los hombres, sino también se presenta a Jesucristo como hombre. En este concepto encontramos cómo se ha encapsulado en una carne como la tuya y como la mía, pero también conocemos entonces que a través de la obediencia de llevar y obtener el sacrificio de su mismo cuerpo para darnos redención a través de su sangre, entonces es como ahora con este cuerpo glorificado se ha sentado a la diestra de Dios. Es el único lugar que le pertenece a la divinidad y no está sentado ahí, sino está sentado en su propio trono. El que siempre respondió, pues Jesús es Dios. Vamos a ver entonces en la siguiente porción de la palabra. En tu Biblia busca Mateo 26, capítulo 26, versículo 64. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, en este esquema vemos el punto donde Dios viene a mostrarnos que Jesús es Dios también. Hemos hablado de esta parte en un esquema teológico. Tenemos las clases, recuerden, todos los martes para poder comprender este sentido en donde pues Dios es uno, pero hay Dios Padre, hay Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, uno no puede ser igual a tres. Matemáticamente hablando, donde tu mente comprende esto, no puedes descifrarlo, sino hasta que por fe el Espíritu Santo te puede mostrar por qué razón existe de esta manera. Entonces, para no malinterpretar la palabra de Dios, es importante verla con una lupa muy fina. Y vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30, con respecto a lo que te estoy diciendo yo en el sentido de la palabra de Dios. Y la palabra dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando del momento del rapto o el arrebatamiento. Son dos momentos totalmente distintos. Entonces, para que esto suceda, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesús, llamado el Hijo del Hombre, tiene que ser transformado por el poder y la gloria de Dios. Por esa razón, cuando se presenta ante una de las discípulos, le dice a ella que no lo toque porque no ha subido todavía. El término parusia es esta palabra griega que significa venida visible y es utilizada en varias ocasiones para referirse a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en 2 de Tesalonicenses y Hechos 1:11, vamos a ver un poquito en la diapositiva. Para ti que nos estás siguiendo allá en Facebook, porque seguramente se cortó la transmisión, puedes en un momento o en unas 2 horas más ver el video completo, ya sea en la segunda transmisión que está haciendo ahorita Angie, gracias, amor, o en la página web, ya completo el video con todas las gráficas de los versículos bíblicos. De cualquier manera, saca tu Biblia como siempre y léela. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y en Hechos 1:11. Dice la palabra de Dios de esta manera. En su traducción también podemos ver que habla de venida en el 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, está hablando un concepto diferente. Hay una conjunción con la letra Y, pero hay la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos cosas totalmente diferentes. En el segundo punto vemos Hebreos capítulo 1, versículo 11, dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vieron que se podía transformar en un cuerpo materializado? En un cuerpo donde podías tú palparlo y posteriormente asciende al cielo
Y pues naturalmente que debe haber una transformación. Esta es precisamente la transformación de la cual nosotros estamos hablando en esta hora. Así, con este término parousia del griego koiné, es una forma de participio presente que deriva del verbo pareimi y que se traduce como venida visible o presencia física. Y esta era utilizada en aquellas épocas para referirse a la presencia de la realeza, por ejemplo, o cuando los visitantes de los altos mandos llegaban a esas ubicaciones, ¿no? Entonces, se afirma que Jesús sube con un cuerpo físico también envuelto en gloria. Entonces, ¿a qué se refiere 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 44 y 45 cuando habla de un cuerpo espiritual y un cuerpo animal? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios aquí en esta parte, ¿verdad? Un segundo, por favor. Dice que se siembra cuerpo animal, se resucitará en un cuerpo espiritual. Que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. No traigo la gráfica, pero podemos entender que así es cuando utilizamos la expresión de nuestro cuerpo espiritual, refiriéndonos que ese cuerpo físico que estaba con la facultad de ejercer tareas sobrenaturales, y de ninguna manera estamos hablando o diciendo que es un cuerpo de espíritu. O sea, el nacer espiritualmente por medio de la palabra, podemos ejercer dones espirituales que no tenemos de manera común y que no los podríamos ejercer si fuéramos solo entidades carnales. Entonces, cuando la Biblia dice que el cuerpo carnal y el cuerpo espiritual, no se refiere a dos cuerpos distintos, es decir, que uno de carne y otro de espíritu, sino se está refiriendo a el cuerpo que está corrupto o corrompido debido al pecado, y que cuando éste se practica, esa corrupción genera contaminación y pecado en nuestro cuerpo, tanto de manera física como de manera espiritual. 1 Corintios capítulo 5, versículos 45, versículos nada más el 45 nos muestra también algo bien interesante. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Se lee que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán. Es aquí en donde se requiere presentar la doctrina que Jesús resucitó en espíritu. Pero si lo lees detenidamente, este versículo no nos dice nada sobre el cuerpo físico. Solo nos habla de que el hombre natural es almático, tiene alma, mientras que el segundo hombre es espiritual. Pero no se refiere al cuerpo, sino al estado de la relación que llevas ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, para poder entonces tener ya una semejanza de acuerdo a Dios. Y esto es precisamente el resultado de la santidad. Qué importante es entender estas terminologías. En el Nuevo Testamento se utiliza soma como cuerpo y sarx con X al final como carne. Entonces el cuerpo es lo que tú portas, es tu estuche, y tu carne es todo aquello que te hace mentir, hacer lo que no debes y ser una persona que Dios no te ha dicho que tengas que ser. O sea, cuando estás cometiendo pecados. Aquí la palabra sarx del griego carne es utilizada para hablar del hombre en su condición débil y mortal. No siempre se le utiliza para hablar de la carne del cuerpo. También hay momentos en donde se utiliza como sinónimo de oposición a lo espiritual, mientras que el cuerpo del griego soma es utilizado para hablar de la materia externa que está envuelta en carne. Entonces vamos a tener un cuerpo inmortal, y este cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, exactamente igual al de nuestro Señor Jesucristo. Al mencionar cuerpo inmortal, estamos refiriéndonos a que este cuerpo no volverá a morir, pues es un cuerpo glorificado. No está situado ni en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad, donde quiera y cuando quiera. Entonces, no estoy hablando de que vas a tener un cuerpo distinto, te van a dar uno nuevo. Este que tú traes, este estuche que tienes ahorita, va a ser transformado y va a ser glorificado.
entonces la gloria de Dios se mostrará en cada una de tus células. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo realizó actividades también fuera del ordinario. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 20, versículos del 26 al 29. Y la palabra de Dios dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, estamos viendo aquí cómo Jesús se presenta y entra en la habitación estando la puerta cerrada. Es aquí donde algunos personajes alegan diciendo que ese no era un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual. Pues solo los ángeles pueden hacer este tipo de apariciones debido a que son espíritu. Sin embargo, no te olvides que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y Él puede disponer y reacomodar la estructura molecular de cualquier materia según su voluntad. Entonces, recuerda también que Jesús hacía muchas cosas milagrosas con el cuerpo físico durante su ministerio. Leemos que sin tener un cuerpo glorificado, Él caminó sobre el mar. Y esto no es comprensible a tu razón, hacer quién camina sobre el mar sin tener un truco por debajo. Pero nuestro Dios nos mostró que estando manifestado en carne también pudo hacerlo. Cuando caminó sobre el mar, este es un incidente que pues es sorpresivo, ¿no? Pero nadie lo ve imposible del cuerpo físico. O sea, poder hacer dicha actividad o levitar, hemos visto que de alguna manera cierto tipo de entidades pueden hacer que otros cuerpos leviten. Pero Jesús aquí no dejó su cuerpo físico y lo transformó en otro cuerpo para realizar esta obra. Entonces, si podemos por fe aceptar los milagros de Jesús, y Él está vivo, de igual manera lo hizo cuando Él resucitó. Así, Él, si podía caminar por el mar, también podía entrar en habitaciones cerradas, sin dejar de tener el mismo cuerpo físico que antes. Aquí de alguna manera entonces comienza a volar nuestra mente y te darás cuenta de que somos tan pequeños que tú no lo puedes comprender. Sin embargo, puedes imaginarte como en alguna película cuando cruzaban cierto tipo de portales dimensionales. Podría figurarse de esta manera. Lo mismo entonces ocurre cuando nosotros somos transformados. Cristo viene, nos llama con trompeta y nos llama entre las nubes para poder ser transformados. Entonces así vemos, que es lo que dice la siguiente diapositiva, como a nuestro Señor Jesucristo también el adversario lo toma físicamente, lo dice en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vemos aquí entonces que físicamente también puede el mismo Satanás tomar el cuerpo o la materia, traducirla en energía y volverla a establecer físicamente en materia. Esto es lo que nos muestra que también puede de alguna manera ser nuestro adversario. Pero en el momento en que esto sucede, estamos viendo solo un cuerpo de manera física, no un cuerpo glorificado. Esa es la diferencia. Aún Felipe entonces fue también tomado de esta misma manera después de bautizar al eunuco. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva, que nos muestra Hechos capítulo 8, versículos 38 al 39. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva de una manera física y lo transforma en una energía para volverlo a materializar en esta parte y vuelve a regresarlo en este contexto de lo que estamos viendo. Entonces, este es un cuerpo físico, es un cuerpo teletransportado de manera, digamos, pues con un contexto científico. Entonces, cuando entramos a la resurrección de Jesucristo, ponemos limitaciones al cuerpo físico diciendo que esto es imposible y nos olvidamos que todo está bajo el poder y la gloria de Dios, quien todo lo hace posible. Entonces, en Lucas 4, del 28 al 30, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, fue llevado a la cumbre del monte y este incidente, hemos de creer que ahí Jesús tomó un cuerpo diferente y él de alguna manera siguió caminando para poder seguir con su ministerio. Entonces, no es así. El cuerpo físico se adaptó a la voluntad de Dios y al poder que Dios hizo y quien hace posible todas las cosas para poder transformarlo. Entonces, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13, nos muestra que es su cuerpo físico que se transfiguró delante de los 3 discípulos y que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron como blancos. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Recuerda la historia de Moisés y también recuerda la historia de Elías. En el contexto de ambos personajes, acuérdate que son tomados por cuerpo y son transformados también. Recuerda que vimos tanto en el mensaje de la conferencia anterior o el domingo anterior este sentido del arrebatamiento con respecto a el fundamento del Antiguo Testamento, es decir, los ejemplos que hubo en el Antiguo Testamento para mostrarnos que efectivamente hay un momento diferente del arrebatamiento y un momento diferente en la ira de Dios. Esto es lo que podemos comprender a través de la palabra. Entonces, vemos muy claramente aquí que Lucas nos muestra y nos dice que misteriosamente aparecieron Moisés y Elías y empezaron a hablar de la partida del Señor. Y todos estos cuerpos estaban rodeados de gloria. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí, ¿no? Esto está en Lucas. Y también lo podemos ver en Colosenses, en Lucas 9, 30 y 31. Lucas 9, 30 y 31. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecían rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y este es el cuerpo que también en Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir también, amado hermano y amada hermana, que a través de este versículo podemos fundamentar cómo también Jesucristo, tomando cuando dice que se despojó de él, de toda su deidad, ¿verdad? Porque dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Esto quiere decir, al momento de decir despojar, como podemos ver, él pudo hacer milagros, pudo levitar, pudo caminar sobre el agua. Entonces quiere decir que esta manera de despojarse para este contexto habla de la humildad de nuestro Señor para no hacer uso de lo que pudiera haber hecho uso. Por ejemplo, Cristo pudo bajarse de la cruz con todo su poder y gloria y evitar ese momento. Y no lo hizo porque sabía perfectamente que era necesario ese sacrificio en la cruz. Que Dios Padre había demandado a través de la ley de Moisés que debía existir un sacrificio de sangre para que pudiéramos entonces entrar nosotros al lugar santísimo. Cristo viene,
se despoja de sí mismo, pero no de su concepto de ser Dios, sino se despoja de su poderío para tomar forma de hombre y también seguir siendo forma de Dios en esta tierra. Es así como nos promete entonces nuestro Señor Jesús que nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado, tanto en la ley de Moisés como en la de los profetas como Elías, nos muestran este concepto del arrebatamiento y de la transformación que estos mismos cuerpos de estos personajes que acabo de mencionar sufren. Dicha nube misteriosa hace desaparecer a estos dos grandes varones del Antiguo Testamento. Ellos aparecieron súbitamente y desaparecieron de igual manera. Los discípulos quisieron hacer grandes enramadas y se encontraron en un momento confundidos, pero no sabían que el cuerpo glorificado ya no está sujeto a las debilidades humanas como dormir, comer o vestir. Estas no experimentan cansancio o fatiga o un malestar por el calor. Van más allá de las leyes físicas y naturales que hemos conocido hasta el momento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que en el verbo habita se encuentra en el presente simple, en el presente actual y simple, y no hace mención a un pasado, sino a un presente que existe continuamente. Si miramos bien, esta epístola fue escrita después de la ascensión de Cristo. Estoy hablando de Colosenses. Y cuando Cristo sube entonces al cielo, se escribe después a través de Pablo testificando por medio del Espíritu Santo, que Jesús se encuentra en el cielo en un estado corporal. En otras palabras, está diciendo que el Cristo tiene un cuerpo físico y glorificado y que toda la plenitud de Dios todavía está en su cuerpo. Vamos a ver qué es lo que dice la siguiente diapositiva respecto a esta parte. Primera de Corintios 15:50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es decir, que no vamos entonces a tener este cuerpo como lo estás viendo así, con la sangre fluyendo por dentro, ¿sí? Y muchas veces hay personas que, por ejemplo, este versículo lo interpretan con ligereza. En lo personal, yo podría creer que habría que revisar y corregir este tipo de puntos donde termina donde se concierne a los términos de carne y sangre. También creo que no deberíamos sacar el versículo 50 de contexto, puesto que los versículos siguientes nos aportan un poco de mayor claridad sobre el asunto tratado. Normalmente las escrituras emplean el uso de carne para referirse al modo de vivir pecaminoso. Cuando Pablo dice que no heredarán el reino de Dios, se está refiriendo a que estamos nosotros adaptados a esta dimensión donde puedes tocar y palpar. X, Y, Z, ¿no? Y estamos sujetos a la corrupción de la parte física y bioquímica que nos lleva a la descomposición. En otras palabras, un poco más científicas, la oxidación del cuerpo lleva a la muerte de las células. Entonces, esa parte terrenal, esa corrupción por el pecado, la inexorabilidad de que todo tiende a la muerte, es por esa razón que Cristo viene y nos presenta a través de su sacrificio y a través de la resurrección de entre los muertos cómo nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a experimentar esta misma condición. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54 dice de la siguiente manera. Vamos a pasar el versículo más adelante al 54 y dice: y cuando esto corruptible, o sea la carne, el cuerpo que traes actualmente se haya vestido de incorrupción, o sea de toda esa transformación, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice en la palabra o en lo que en ella está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, la palabra sorbida es esa absorción que hace de la muerte nuestro Señor Jesucristo a través de este sacrificio que hace, y es donde nosotros vamos
a lograr entonces en este punto esa resurrección. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Levítico capítulo 17, versículo 14. Porque la vida de toda carne es sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que lo comiere será cortado. Sí podríamos decir que esto está planteado o seleccionado para ser hermenéuticamente utilizado en un contexto de alimentación, pero también podemos comprender que a través de esto es que se ha malinterpretado el contexto o la contextualización de la sangre. La sangre no puedes digerirla o comerla, y la sangre puedes de alguna manera comprender que es la vida. ¿Puedes entonces tener transfusión de sangre? Claro que sí, siempre y cuando obviamente puedas científicamente comprobar que esta sangre que te pueden transfundir cuando vas a operarte esté científicamente limpia o sana. Esa es la importancia de esta razón al hablar de esto, no de que no lo pudiéramos hacer, porque la ciencia ahora lo permite o lo puede permitir. Y esto también, como puedes darte cuenta, ha sido mal interpretado por otro tipo de doctrinas. Así, entonces comprendemos que en el arrebatamiento los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpo físico, y los que están vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que vemos en Tesalonicenses, Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Y se nos dice, ¿sí? Y no se dice nada de sacarles la sangre, o pues la sangre ya no será el factor importante del dador de vida. Aunque sí, ella seguirá estando, pues es parte del cuerpo, pero ya no la sustentará entonces como lo hacía en tiempo presente, para llevar nutrientes y oxidación o oxígeno alrededor de tu cuerpo, ya que la vida eterna será quien sustentará el cuerpo glorificado. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 21 del versículo 23. Y la palabra de Dios dice así: luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces ahí se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Quiere decir entonces en esta transformación, ¿verdad?, que la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de nada con respecto a otro pasaje, permítanme. En este sentido vemos que él toma esta parte corpórea, Jesús, y luego ya desaparece de en medio de ellos. En este contexto también podemos comprender, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos dice a través de esto. Y aquí es donde vemos la transformación que vamos a presentar, y que nuestro Señor Jesucristo en este periodo de tiempo muestra tanto material como espiritualmente las posibilidades que podemos obtener. Así entonces podemos comprender, ¿verdad?, que de alguna manera en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad que se nos muestra en Apocalipsis capítulo 21, versículos 23, nos muestra que ya de alguna manera es muy diferente tanto la parte energética externa, porque la gloria de Dios es quien ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera. Esto lo dice Apocalipsis 21, 23. Aquí entendemos que el sol y la luna pueden estar existiendo en esa parte, pero no cumplen la función que hoy tienen. Entonces, ¿para qué estarán si no pueden alumbrar, verdad? Vamos a ver entonces lo que la respuesta en la palabra de Dios nos dijera. Jeremías 31 del 35 al 37. El Señor prometió a Israel que mientras estos astros estén en el cielo, Él cumplirá sus promesas para con ellos. En otras palabras, si estos astros dejaran de estar o de existir, la descendencia de Israel dejaría de existir también. Así que estos astros también estarán en la eternidad como un memorial de su promesa, aunque ya no cumplan la función que cumplen actualmente. Así vemos entonces en lo concerniente a la carne, tampoco entrará, pues presenta la naturaleza caída, pecaminosa. Pero nada se dice aquí del cuerpo, sino que solo nuestra carne y lo que nuestra carne representa. Esto es entonces
lo que vemos para Primera de Tesalonicenses 5:23, que está escrito: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tripartito será levantado en la resurrección, así que no podemos pensar en separar lo físico y que solo se levantará lo espiritual. Todo al mismo tiempo. Todo el ser, todo el cuerpo, la carne, la sangre, los huesos, todo el espíritu es un ser humano que produce esta relación con Dios a través también de su soplo de vida. O sea, el espíritu que Dios ha soplado sobre tu vida es una conexión que también debe existir a través de Jesucristo, por medio también del Espíritu Santo, y las instrucciones encontramos en la palabra. Todo ser será levantado cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida a buscar entonces este esquema que podemos nosotros comprender escatológicamente. Todo aquel que sea santificado, irreprensible, en el cual no exista el pecado, él será transformado en ese punto, en el arrebatamiento, y en la segunda venida también de alguna manera vendremos nosotros con nuestro Señor, para que las personas que estén aquí pasando la gran tribulación y aquellos que no se han dejado marcar puedan entonces ahí sí haber perseverado por su salvación de manera física y obtener en este punto la redención de nuestro Señor Jesucristo, porque efectivamente han sido sellados 144,000 judíos para predicar la palabra de Dios en estos tiempos de la gran ira de Dios. Es así, amados hermanos y amadas hermanas, como llegamos a la culminación y la comprensión de nuestro mensaje en este día. ¿Qué va a suceder? Dios viene con Jesucristo y en las nubes nos levanta o nos arrebata de este mundo, nuestro cuerpo es transformado y posteriormente presenta estas cualidades que hemos visto. Podemos materializarnos, podremos ser de alguna manera no materialmente, físicamente palpables, vamos a decirlo así, y poder traspasar o movernos de un lado a otro, pudiendo llevar a cabo este contexto de la energía se puede convertir en materia y la materia puede también regresar a ser energía, y esta ambivalencia ya no existirá más cuando nuestro Señor Jesucristo haya transformado nuestros cuerpos. Para llegar a esta transformación, lo único que puedes tú hacer es en este momento comprender que solo puedes ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos pecado, dice la palabra, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si el pecado no va a heredar el reino de los cielos, debemos nosotros construir en santidad, en conjunción con el Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y todas las entidades espirituales que pueden ayudar al ser humano, tratar de vivir en santidad, porque Jesús viene pronto y no estamos preparados como iglesia para recibir a nuestro Señor en las nubes. Es difícil tomar una clase entre semana, es difícil aprenderte un versículo de memoria. ¿Cuán más difícil es llevarles la palabra a las personas que necesitan escuchar este mensaje? Por eso es necesario que ya no seamos esos hermanos que están esperando ahí, sino que transformemos también nuestros hábitos espirituales para llevar más allá de la oración, para llevar más allá del entendimiento mental, practicar la palabra, ser hacedores y no solamente oidores, evangelizar a los demás, entender que no vamos a alcanzar esa estatura espiritual hasta que seamos lo suficientemente humildes para entender que debemos llevar el mensaje del evangelio a todas las criaturas. Oremos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Bendito Padre Celestial, en este momento, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, comprendiendo, Dios de gloria y de victoria, que solamente a través de ti, de tu palabra, es que podemos comprender que somos entidades físicas en estas tres dimensiones palpables, Señor, donde no podemos realmente comprender que es más allá de lo espiritual.
Sin embargo, tú nos has provisto de tu Espíritu Santo para poder primeramente convencernos de pecado, segundo, a través de nuestro entendimiento pedir perdón, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueda limpiarnos de todo pecado, de todo mal, y posteriormente comenzar a seguirte paso a paso, ser tus discípulos verdaderamente, transformar nuestra vida a través del entendimiento, así como dice Romanos 12:2, que podemos transformar nuestro entendimiento no sometiéndonos, no adaptándonos a este siglo, y que podemos verdaderamente lograr esto, como también lo dice Josué 1:8 y Josué 1:9, que podemos hacerlo meditando todo el tiempo en tu palabra. Necesitamos, Señor, tener un poco más de corazón en el sentido carnal no para pues vivir en concupiscencia, sino en el sentido carnal para no ser de piedra y tener ese amor que tú has mostrado, así como tú te despojaste de tu trono y de todo lo que ello implicaba tomando forma de hombre y haciéndote siervo. Así te pedimos, Señor, que nos des un corazón más dispuestos a servirte. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti, si hemos hecho algo mal. Y si en este momento tú que estás viendo este mensaje o has escuchado esta parte y estás enfermo, estás enferma, vives en una condición crítica, te han diagnosticado que que vas a morir pronto, no te preocupes. Tú puedes lograr este cuerpo transformado, el que has escuchado en este mensaje, y no necesitas seguir persiguiendo médicos y buscando un diferente diagnóstico. Solo necesitas recibir a Jesús en tu corazón, necesitas declararle todos tus pecados, necesitas creer que Dios le levantó de los muertos y que solamente a través de su preciosa sangre derramada en esa cruz es como puede limpiarte de ese pecado. Y no el contexto físico que piensas tú de sanidad, sino el contexto espiritual. Tu cuerpo puede morir de cáncer, pero cuando Cristo venga, tú vas a devolver a ese cuerpo y vas a ver que no existe más el cáncer. Y esa es la promesa que puedes obtener en este momento. Quizá tu cuerpo en este punto no llegue a esa sanidad, pero Cristo, como lo acabamos de ver en este estudio, en esta predicación o conferencia, como gustes llamar, te ha mostrado que Él va a transformar ese cuerpo que te duele en este momento. Ese cuerpo que actualmente presenta deterioro, vejez, malestares. No te preocupes más por seguirlo, pues tratando de sobrellevar con medicamentos y cosas que finalmente pues, son materiales y van a resultar en lo mismo. Si tú ingieres pastillas para sanar de algo, tu hígado de todas maneras necesita procesar ese medicamento. Por lo tanto, estás tratando de salir de una enfermedad para entrar a otra. Finalmente la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, pues esperemos que haya sido de edificación, amados hermanos y amadas hermanas. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.